Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. ¿Tú también tenías esperanzas con López-Gatell, Cristina? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. No, te confieso que no sé de qué estás hablando. No, lo que pasa es que se ha hecho tan popular este médico que vi yo en redes sociales como algunas mujeres decían, mire, no trae anillo, y ponían fotografías, ¿no? Ha de ser de soltero, etcétera, etcétera. Pues resulta que está casado con una hermana de Ana Colchero. ¿Te acuerdas de Ana Colchero? Ah, sí. La de Nada Personal. Ajá. Mira, es que es tiempo tan ocioso, ¿verdad? Como para ponerse a fijarse en esas cosas, cómo nos está sobrando tiempo de pronto bueno, a algunos, ¿no? Yo creo que no a todos. Sí. A los que tenemos que trabajar desde casa, afortunadamente, que esto ahorita no es una queja, sino un agradecimiento. Qué bueno que los que podemos trabajar desde casa lo podemos hacer, porque en estos tiempos creo que se ha vuelto, y lo que la encuesta que vamos a leer hoy, que no es mía, es de Mitofsky también, te lo va a comprobar. O sea, ¿a qué le tenemos más miedo? ¿No? ¿Al coronavirus en sí, o pues a la falta de poder generar dinero para muchos mexicanos, que ese es el gran problema de nuestra economía? Pero bueno, quien tiene la oportunidad de estar en su casa sin hacer nada más que fijándose si alguien tiene un anillo o no, o sea, qué a gusto. No son ni siquiera cerca de la mayoría, claro, de la mitad de la población. Pues como te decía, la semana pasada estábamos sin poder salir a la calle, que además si saliéramos a preguntar quién nos iba a querer contestar o quién nos iba a abrir la puerta en este momento. Creo que ya la situación de la prevención y el miedo ha cambiado mucho desde la última encuesta. ¿Te acuerdas que yo te decía hace 2 semanas que no se sentía tanto miedo todavía en los hermosillenses alrededor de hace un mes que hicimos el levantamiento? Bueno, las cosas seguramente hoy ya cambiaron, como cambiaron a nivel nacional. Mitofsky publicó el lunes su más reciente levantamiento. Están haciendo ellos un levantamiento semanal para medir la opinión pública en relación a las medidas que se están tomando con el coronavirus. Entonces publican el lunes lo que levantaron viernes, sábado y domingo pasados. Entonces muy reciente esta información. Y la primera pregunta que hacen es: ¿qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia? Ahorita el miedo que ellos miden con 1,000 mexicanos mayores de 18 años en todo México, fue por internet, es de 69%, que venía de enero de ser 44%, más o menos parecido a lo que traíamos nosotros, a ser 69 en 2 meses, ¿no? Desde el 31 de enero lo midieron y era 44, 27 al 29 de marzo ya subió a 69. Entonces sí hay un poco más de miedo, está alcanzando su máximo punto en esta semana. Ahora, una cosa es tener miedo a enfermarse, a contagiarse, y otra cosa es tener miedo a morir por eso, ¿no? El miedo a morir a causa del coronavirus ya está en 53%, cuando en semanas anteriores no había rebasado el 45%. Entonces ya es como que un miedo como más profundo, no solamente a que me pueda contagiar, sino a que ya estamos viendo que los casos de muertes en el mundo, sobre todo lo que anunciaron ayer en Estados Unidos, ¿no? Está siendo real. Pero esta pregunta es muy importante. En estos momentos, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A contagiarse del coronavirus? ¿A ser víctima de algún delito, que también vemos que es como una consecuencia, ¿no? de tener cerrados los comercios, de tener cerrados, aumentan los robos, que se espera que ojalá no, pero se espera que aumente la delincuencia, o a que su economía se vea afectada? Lo que ganó, el 47.5%, le tiene más miedo a los problemas económicos que va a enfrentar a razón de no poder salir a trabajar, ¿no? Y a que se detenga toda esta actividad. Le sigue el miedo al contagio por 27%, y el 18% ya está hablando de que el mayor temor ante la crisis es a ser víctima de algún delito. El 7% no sabe. Entonces, es real,
que los mexicanos, como lo vemos de pronto en algunos noticieros, es real que los mexicanos tenemos más temor en la televisión, lo hacen muy drástico, a morir de hambre, ¿no?, que a morir del coronavirus, ¿no?, a detener la economía, y eso claro que es algo que podemos ver como más real, ¿no?, el no poder pagar las cuentas. Preguntaron si estaban haciendo caso a mantenerse dentro de su casa. Actualmente hay una campaña que te invita a quedarte en tu casa durante varias semanas, ¿no? El 56% dice que sí se está quedando en casa y que sale solamente para lo necesario. El 20% dice que no, que de ninguna manera se está quedando en casa porque tiene que salir y no se puede quedar. O sea, 1 de cada 5 mexicanos le resulta imposible poder acatar la recomendación hasta ahorita, ¿no?, de quedarse en su casa. Tienen que seguir saliendo. Igual hay empresas que hasta el día de ayer no habían cerrado y que pues los empleados no pueden perder su trabajo, tienen que salir. En este momento el 51% de los mexicanos cree que hay más casos de personas infectadas que la que nos está diciendo el gobierno, 51.5. El 21% sí le cree al gobierno en sus cifras y el 15% cree que hay menos, ¿no? Todavía son optimistas, pero el 51.5 cree que nos están ocultando algo de información. ¿Tú qué crees, Juan Carlos? Pues hay un análisis del Washington Post de esta semana de que ha sido debatido en Estados Unidos el hecho de que los casos en el vecino país son muchísimos más que los casos en México, y hacen la comparación entre estados fronterizos, el sur de Arizona, o más bien el sur del país, en donde Arizona hay casi más de 1,000 casos y aquí apenas van 18. La hipótesis de ellos es que el gobierno mexicano ha hecho pocas pruebas en comparación a las pruebas que están realizando otros países como Estados Unidos. Verás, aquí tengo el dato para no decirte algo erróneo. Ayer en el Washington Post, lo estoy buscando aquí, aquí aparte la nota de por qué hay cifras diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo 65 pruebas, más bien 2,250 pruebas por cada millón de habitantes. En México son 65 pruebas por cada millón de habitantes. Pero fíjate, lo curioso de esto es que el Washington Post no cuestiona que se estén ocultando casos, más bien dice que epidemiológicamente la estrategia del gobierno federal justifica la aplicación de estas pocas pruebas por la etapa en la que estaba el virus. Y luego también saca el dato: en Estados Unidos el primer caso se presentó un mes antes que el primer caso en México, el 27 de febrero, y entonces la curva también va ralentizada, pues en fin, el enfoque equivale a una apuesta, dice el Washington Post, una apuesta técnicamente sólida. Las autoridades están apostando a que puedan ajustar su respuesta al virus. En fin, bueno, es polémico este tema, es polémico, sí ha sido motivo de análisis. Más bien, no es que estén ocultando, más bien yo creo es que son pocas las pruebas que están implementando, y por eso exacto, que se están haciendo. Entonces, pero porque son estrategias epidemiológicas distintas, es lo que dice el Washington Post. Sí, aunque si ves, yo estuve viendo el mapa que te pasan, sobre todo los sonorenses que tenemos pues bastante familia en Arizona. Sí. ¿No? Yo conocemos muy bien la realidad de quienes están en Arizona en este momento, y el miedo, yo tengo una hermana allá, y el miedo de mi hermana no se compara con el miedo mío. O sea, mi hermana tiene 100 veces más miedo que yo, ¿no? Y lo está viviendo mucho más grave que nosotros, y estamos a 3 o 4 horas. O sea, ¿cómo es posible que los casos en Arizona sean tan altos y los casos en Sonora no? Eso te hace así como, no te hace sentido y te hace pensar en que algo anda raro. Sí, claro. Porque además el tráfico entre Sonora y Arizona es diario, ¿no? Quienes viven en Nogales saben pues que no hay forma de detener mucho la gente que se va a trabajar y la gente que viene también
de Estados Unidos a... Bueno, de aquí a para allá México. está obstruido, de allá para acá no, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede detener eso, ¿no? Con solamente una línea fronteriza, pero bueno. La gente sí cree que hay muchos más casos que los que... Que los que oficialmente se reconocen. Así es. Y luego, Mitofsky hace una evaluación de la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Aprueba o no aprueba? El 54.4 dice que no aprueba la manera en que el presidente ha manejado la situación. El 43.5 dice que sí la aprueba, el 2% no sabe qué contestar ante esta respuesta. Y eso también es muy importante. Dice, ¿cree que hay personas infectadas de coronavirus cerca de su entorno o por los lugares donde se mueve, ¿no? Aunque tenemos miedo, aunque creemos que los casos no son los reales, el 56% cree que alrededor de él no hay casos, ¿no? Solo el 38% dice que sí hay casos alrededor de donde vive o de donde trabaja. Y entonces se amarra con la siguiente pregunta, es ¿cuántos casos conoces? Ya es que para las encuestas esto es muy importante en temas de opinión pública. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que vemos, ¿no? Que a veces preguntamos, ¿cuánta gente conoce qué? ¿No? Entonces, ¿cuánta gente conoce que tienen o creen o tienen sospechas ya de tener coronavirus COVID-19? El 44.2 dijo, no conozco a nadie. O sea, un poco más de 4 de cada 10. O 2 de cada 5. No conozco a nadie que tenga o que crea tener, más un 36% que no pudo contestar a la pregunta. Es una cantidad súper alta. Solamente el 11.5% conoce a una persona que tiene o cree tener coronavirus, que también es alto. O sea, 11% comparado con los casos que nos están reportando sería alto, ¿no? Pero también incluyeron en la pregunta la sospecha, ¿no? Y de ahí se va a 3.6, que es 2%. Entonces, tenemos mucho miedo, creemos que las cosas no son como nos las dicen, sin embargo, no tenemos casos cercanos, ¿no? Andan el 81%, la gente que ahorita no te puede decir que conoce a alguien que lo tenga, que es un caso muy diferente, te recordarás a cuando la influenza. Creo que cuando tuvimos la crisis de influenza, sí conocíamos a más gente que tenía influenza, aunque la tuvo. En este momento, en esta etapa, no. Por lo menos hasta el domingo, la gran mayoría de los mexicanos no conocemos a alguien que tenga el coronavirus, y ojalá que siga siendo así. A mí no me preocupa que las cifras y que el miedo crezca siempre y cuando los casos de verdad no sean tantos. Muy bien, Cristina, muchas gracias por compartirnos estos datos. ¿Dónde los podemos encontrar? Está en la página de Consulta Mitofsky, que es una encuesta de ellos. Ahí se puede descargar gratuitamente el reporte, que incluye más preguntas de las que yo te leí. Está bastante completo y lo están actualizando cada semana. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.